Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de el Monseñor Carlos Partelli, arzobispo de Montevideo desde 1976 a 1985. Casi todo el periodo de la dictadura cívico-militar. En un acto recientemente en el Parlamento, Mario Cayota, quien fuera embajador uruguayo frente a la Santa Sede, recordó algunas de las actitudes de Monseñor Partelli, por ejemplo, cuando la dictadura le conminó a que entregara los nombres de los integrantes del grupo de reflexión, a lo que Don Carlos, textuales palabras de Cayota, en decisión histórica se negó terminantemente. Otra de las decisiones que tomó se destaca la de ser el primer obispo en ingresar a un local político de una organización marxista, la del Partido Comunista. Lo hizo para orar ante los féretros de los 8 militantes de ese partido fríamente asesinados en aquella infame madrugada de abril del 72 y para acompañar en esta situación por demás dolorosa a sus familiares. Monseñor Partelli, ¿en qué momento decidió usted tomar los hábitos? Yo era niño, yo nací en Rivera, iba a la escuela pública número 1 y iba a la iglesia, mi familia era una familia religiosa, y conversando con el cura párroco, me sugirió, me preguntó, en fin, si estaba dispuesto a entrar en el seminario para pensar y ver. En aquel momento, inicialmente, no había pensado mucho en eso, por más que no descartaba la posibilidad. Lo fui pensando, luego de esta sugerencia lo fui pensando, y al final decidí entrar en el seminario, siempre con miras a seguir pensándolo durante el periodo de formación en el seminario. ¿Recuerda más o menos la edad que se decide por primera vez a tomar este paso? Sí, yo tenía 13 años, ya era consciente de lo que hacía. Y luego entré en el seminario y en la vida del seminario me fui convenciendo de que esa era mi vocación, era mi camino, y decidí seguir. Estuve primero haciendo el curso liceal, en el seminario menor que había en Santa Lucía en aquel tiempo, ahora ya no existe más, está acá en Montevideo. Y luego de haber terminado el curso secundario, fui a Roma a estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma, a hacer los cursos de filosofía y teología, los cursos propiamente eclesiásticos. Y allá estuve 7 años. ¿Cuál es la impresión que tiene usted de su paso por Roma? Y es un periodo largo de mi vida, muy importante sin duda, por todo lo que significó. Primero mis estudios en una facultad importante como es la Facultad Gregoriana, donde realmente se estudia muy profundamente y con mucha seriedad. Y después, por lo que me significó el contacto con compañeros de todos los países de América Latina. Yo me hospedaba en el colegio latinoamericano, donde eran 250 jóvenes, desde México hasta la Argentina, el Uruguay, todos estos países, ¿no? Y lo que me significó ese contacto también con todo el mundo romano, donde está el centro de la iglesia, ¿no? Por eso conservo recuerdos muy lindos de todo aquel periodo y que en cierta manera me marcó toda la vida. Luego en el año 33 regresé al Uruguay. Perdón, ¿qué lo marcó más? ¿El conocimiento de toda América o el conocimiento de eso que usted llama el mundo romano? Todo ese conjunto de cosas me dio toda una conformación mental y anímica que me dejó marcado para toda la vida. Lógicamente uno sufre las influencias del medio en que está, ¿no? Y eso efectivamente a mí me significó mucho, en cierto modo me dio toda una conformación espiritual y mental. Bueno, después terminaron mis estudios, me ordené de sacerdote en la Catedral de San Juan de Letrán el día de Pascua del año 33, y luego de unos breves días de visita que hice a unos parientes que tengo en el norte de Italia, regresé al Uruguay.
Regresé al Uruguay y mi primer cargo fue de vicario de asistente cura en la parroquia de la Catedral de Florida. Y ahí estuve como 8 o 10 años, no me acuerdo bien. Fue mi primera experiencia sacerdotal. Estuve primero en la parroquia y luego 3 o 4 años más en la Secretaría del Obispo de Florida, que en aquel tiempo era Monseñor Paternay. Y de allí pasé, el obispo me designó para ir a Rivera. Fui con mucho gusto porque era volver a mi pueblo natal. Y allí estuve unos cuantos años, como 18 años, en la parroquia de Rivera, donde me vinculé con tanta gente y conservo recuerdos tan agradables y gratos. Gente que todavía muchísimo mantengo todavía relación con ellos. De vez en cuando voy a Rivera, me encuentro con ellos, me siento muy feliz. Y bueno, ahí hice mi experiencia sacerdotal y mi trabajo. ¿Qué visión tiene usted de lo que es el Vaticano, usted que tuvo tantos años allí? Usted sabe que hay quienes cuestionan lo que llaman la riqueza del Vaticano. ¿Están así esto? Eso son tonterías de esa, ¿no? La riqueza. Resulta que el Vaticano es una institución que tiene 1 milenio y medio, 2 milenios de existencia. Y entonces el Vaticano, es decir, el Papa y toda la curia romana, todos sus diversos dicasterios, que sería equivalente a los ministerios de una institución, y se han ido acumulando cosas con los siglos. Ha habido periodos en que la Iglesia tenía mucha influencia, incluso el mismo Papa tenía poder temporal. Entonces era todo un centro, no solamente religioso, sino incluso político. Y todo eso va dejando un sedimento. Y si hay riquezas, indudablemente las hay inestimables. En los museos del Vaticano hay pinturas de Miguel Ángel, pinturas de Rafael, pinturas de los grandes, esculturas romanas, esculturas griegas, esculturas egipcias. Es un museo de los más famosos del mundo. Pero eso no es riqueza del Vaticano, eso es un patrimonio del mundo, ¿no? Si eso se perdiera, pues sería una desgracia para todos. De manera que es más que una cosa que indudablemente le da una cierta prestancia a la Santa Sede por ser la que fundó eso, creó eso, conservó eso y sigue conservando eso. Pero como digo, es para beneficio de todos, de todo el mundo. No es un bien venal que se pueda vender y comprar. No se puede desprender, no van a desprender de la Capilla Sistina el juicio final de Miguel Ángel. Tiene un valor inestimable, pero no es comercial, ¿no? Y cosas similares. Bueno, que todo eso que se dice son tonterías. Y la vivienda del Papa, sí, es un edificio bien digno, importante, como corresponde a un jefe de toda una iglesia universal, que todo el mundo contribuye para el sostenimiento de eso. No es la riqueza que te amontonada ahí como si fuera a veces se dice sillones de oro y pavadas de esas, ¿no? Se sostiene gracias a la ayuda que recibe de todo el mundo, de todos los católicos del mundo, que con gran gusto nos desprendemos de todo lo que podemos para que precisamente el Papa pueda cumplir su cometido de jefe de una institución tan vasta y que presta tantos servicios en toda índole, no solamente religiosos, sino el Papa está presente en cuantas circunstancias hay un problema, una necesidad, allí está el Papa, dentro de las posibilidades. Ahora, el presupuesto de la Santa Sede es muy alto. Y tanto es así que en estos momentos está pasando angustias. Ya habrán visto en los diarios que hace poco fueron convocados los cardenales para ver si podían darle una mano para resolver esos problemas para el presupuesto anual, que tiene un déficit muy grande. Porque todo eso que se dice, bueno, hay que tomarlo así con soda. Usted sabe que también se señala que el Vaticano tendría acciones en distintas fábricas, incluidas fábricas de armas. No, eso no es cierto. Que tiene acciones, las debe tener. Yo no estoy enterado de eso, pero indudablemente de algún lado tiene un patrimonio, y ese patrimonio estará colocado en algún lado, pero ese patrimonio es insuficiente para cubrir el presupuesto, los gastos que tiene. Entonces viene una ayuda de todas las iglesias. Aquí mismo en Montevideo hacemos una colecta muy modesta, muy poquito, como corresponde al Uruguay, no puede más, ¿no? Pero hacemos el día de San Pedro, el 29 de junio, hacemos una colecta y se la enviamos al Santo Padre, que siempre le agradece muy afectuosamente,
un símbolo, una contribución simbólica, pero que es una manera de demostrar nuestra adhesión a la Santa Sede. Monseñor, usted cuando decide tomar los hábitos, ¿pensó en algún momento que iba a llegar a ser la máxima jerarquía aquí en la Iglesia Católica? No, ni se me ocurrió eso, ¿no? Simplemente un sacerdote, como estuve muy feliz y contento en servicios muy laterales, digamos así, en una parroquia del interior, ¿no? Y un día fui llamado, se ve que me habían puesto los ojos en mí y me dijeron, bueno, me designaron para ser el primer obispo de la diócesis de Tacuarembó, una diócesis que se había creado pocos días antes, precisamente en el mes de octubre del año 60 se creó la diócesis y había que probarla de obispo. Entonces fui yo designado de Rivera, pasé a ocupar la sede episcopal de Tacuarembó, una diócesis cuyo territorio abarca los departamentos de Tacuarembó y de Rivera. ¿Usted piensa que ahora se practica más el catolicismo o menos que antes aquí en nuestro país? Bien, la pregunta no es fácil de contestar, ¿no? Primero, usted habla de practicar el catolicismo. Hay, digamos, una serie de niveles, muchos niveles. Una cosa es ser católico, otra cosa es ser católico militante, otra cosa es ser católico práctico. De hecho, todos los bautizados son católicos. Y yo creo que el 90% de los uruguayos son bautizados. Ahora, católicos que vivan su fe, bueno, serán menos. Hay un montón de católicos muy indiferentes, son bautizados y nada más, ¿no? Pero hay otros que además del bautismo se acuerdan de Dios. Precisamente hace poco vi una encuesta que hicieron acá en Montevideo y daba que un 20% de los encuestados, y que es una cifra alta, rezan todos los días. Es importante eso, ¿no? Así que ponga por un lado el 90% de los bautizados, de los uruguayos bautizados. Por otro lado ponga estos que sienten, expresan su fe en un momento u otro, en un momento de alegría para agradecerle a Dios, en un momento de angustia y necesidad para pedirle su protección, que cuando hay un problema, lo primero que surge de una persona que tiene una fe, aunque sea muy apagada, acude a una ayuda de Dios, ¿no? Y otros que por pensamiento, o por reflexión, o por estudio, o por lo que sea, ¿no? Viven, son cristianos, aunque no frecuenten la iglesia. Ahora, los que frecuentan la iglesia asiduamente, semanalmente, bueno, hay algunas cifras indicativas, pero tampoco se puede saber con exactitud. Por ejemplo, solía hacerse hasta fecha de estos años pasados una especie de conteo de los que asistan a misa el domingo, en Montevideo, solo Montevideo, ¿no? Un domingo determinado, bueno, en todas las iglesias se cuenta el número de personas. Es muy fácil, se sube al coro y de ahí se ve toda la gente que está, ¿no? Se encarga unos jóvenes, bueno, encárguense de ese trabajo. Se cuenta, y haciendo la suma de todas las parroquias y todas las iglesias de Montevideo, daba la última, si mal no recuerdo, alrededor de 60.000 personas, un domingo, ¿no? Ahora, no quiere decir que todos los domingos sean siempre las mismas. Ese domingo eran 60.000, pero posiblemente había algunos que no habían estado el domingo anterior, y al domingo siguiente habría otros que no habían estado ese día, de manera que se puede redondear, yo que sé, 100.000 personas. Estamos compartiendo la entrevista, la charla que mantuviera Alberto Silva con Monseñor Carlos Partelli. Monseñor, ¿cuál es su reflexión sobre la teología de la liberación? La teología de la liberación es una teología que pone énfasis en una cosa que es muy evangélica, ¿no? El amor al prójimo, ¿no? Que cuando uno ve desequilibrios tan grandes que hay, ¿no?, en el mundo actual, en nuestro propio país, ¿no?, desequilibrios enormes en que unos no tienen nada, llevan una vida infrahumana, eso rechina con el Evangelio. Entonces hay que tenemos que liberar a esta situación. Eso es todo. La teología de la liberación yo la veo una cosa, no veo por qué han hecho tanto escombro con ese asunto, ¿no? Es llevar un mensaje
netamente evangélico que es amarnos los unos a los otros, y cómo se expresa ese amor si no es buscando que haya un equilibrio social y que las estructuras de sociedades sostengan ese equilibrio, y no al revés, que las estructuras sociales permitan que haya esas discriminaciones tan inhumanas y tan injustas y tan que rechinan y que todo el mundo rechaza. Y por el Evangelio somos los primeros en rechazar esas discriminaciones que hacen que unos vivan una vida inferior a otros, así. No que haya una igualdad absoluta, es un sueño, ¿no? Pero que haya un equilibrio donde a nadie le falte lo indispensable para vivir con dignidad su vida humana. Eso se podría inscribir un poco en esa pastoral que sacó la Iglesia en 1982, que terminaba diciendo: ¿quién podría culpar de pecador ante Dios al que se resistiera a un desalojo? ¿Y quién podría hacer lo contrario, quien desalojara a alguien? En una pastoral donde se enumeraba una serie de situaciones dramáticas que estaba pasando un montón de uruguayos a propósito de la Navidad. Bueno, ahí ya entraríamos en situaciones prácticas. Yo no me acuerdo a qué se refiere usted el párrafo ese, ¿no? Entraríamos ya en situaciones prácticas, es otra cosa, ¿no? Porque... Era una reflexión suya, monseñor, a propósito de... Usted hacía todo un relevamiento de distintos núcleos de personas que estaban sin techo, y usted terminaba con esa reflexión que decía: ¿quién podría acusar de bueno, pecadores a quien se resistiera a ser desalojado a pesar de vivir en esas condiciones? Sí, evidentemente, pero no se trata tampoco de atropellar contra las normas de la institución. Yo no voy a estar defendiendo a uno que está ocupando una casa que no tiene derecho a ocuparla, ¿no? Pero cuando hay una necesidad, usted sabe que el mismo Santo Tomás de Aquino, que es el gran doctor de la Iglesia, ¿no?, sostiene que en caso de necesidad los bienes son comunes, ¿no? Si yo tengo hambre y robo un pan, nadie me tiene que llevar preso por eso, porque yo tengo que defender mi vida antes que nada, ¿no? ¿Verdad? Si no encuentro otra cosa, agarro lo primero que tiene. Es una cosa elemental, ¿no? Pero eso no justifica que justificar el robo, ni mucho menos, ¿no? Es simplemente para ver en caso extremo cómo se debe entender las cosas. Y uno que no tiene nada, y que vive en un ranchito y que lo echan a la calle, váyase y muérase de hambre afuera, eso tampoco, ¿no? Pero por otro lado también la propiedad es un derecho y que hay que contemplarla, de manera que es la sociedad la que tiene que resolver los problemas. No están en manos de particulares, que nadie pueda hacer justicia por sí mismo. Es la sociedad la que tiene que venir. Y por eso, uno especialmente la teología de la liberación, y no solo la teología de la liberación, la doctrina elemental social de la Iglesia enseña eso, ¿no? ¿Verdad? De que hay que buscar la manera de que haya una justicia social, que los bienes que tiene un país, culturales, materiales, todo el tipo de bienes que tiene, sean de tal modo distribuidos que a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente, como acabo de decir. ¿En qué ha quedado, monseñor, el mensaje de Puebla? Y el mensaje de Puebla es un mensaje que todos lo captamos, lo aceptamos y vamos poco a poco. Pero digo, ¿sigue teniendo vigencia? ¿Sigue siendo aceptado? Y por supuesto, el mensaje del concilio en primer lugar. Puebla, ¿no? Y antes Medellín, las dos grandes conferencias del episcopado latinoamericano, una en Colombia y la otra en México, ¿no? Son mensajes que tienen plena vigencia, ¿cómo no? ¿No? Todo lo que estamos haciendo está inspirado en esa línea, en ese pensamiento de esas conferencias. ¿Usted cree que ha jugado un buen papel la Iglesia en época de la dictadura, que fue claro el mensaje de la Iglesia uruguaya? Y por lo menos de mi parte he procurado ser lo más claro posible. Digamos que usted no considera que el mensaje de nuestra Iglesia fue como por ejemplo el de la República Argentina, que usted sabe que hubo una convivencia allí con el poder muy notoria. Sí, no me haga hablar de otras cosas porque no estoy enterado y no quiero meterme. No me diga que no sabe lo que ha pasado en Argentina. Pero no quiero hablar de esas cosas. Hablo de lo nuestro acá y creo que la Iglesia ha cumplido su papel con dignidad. ¿Por qué considera usted que las Fuerzas Armadas en sus libros le dedican párrafos duros a su gestión? No sé, pregúnteselo a ellos. ¿No tiene idea? Tengo idea, pero no quiero decirlo. ¿Cuál es el momento más grato y el más difícil que usted recuerda al frente de la jerarquía católica? Mire, gratos han sido todos. Yo me he sentido muy feliz y doy gracias a Dios el que me haya hecho vivir precisamente en un periodo así, tan tenso si se quiere, pero fascinante, ¿no? De modo que he pasado momentos también amargos, pero eso no pesa y ni los recuerdo tampoco con dolor, ni mucho menos, ¿verdad? Creo
que toda mi vida ha sido, le agradezco a Dios que me haya hecho vivir una vida que considero feliz, ¿no? ¿Hay un rol efectivo de compromiso con los pobres de la Iglesia uruguaya, monseñor? Y entiendo que sí, ¿no? Entiendo que sí. Si yo le diera cifras y le hiciera un elenco de obras e instituciones que hace la Iglesia supliendo, téngalo bien presente, porque la misión de la Iglesia no es resolver los problemas temporales, ¿verdad? Pero tiene una obligación de suplir cuando hay deficiencias. Aquí, mire, hasta se publicaba en un folleto donde está enumerado todo: policlínicas, comedores, merenderos, farmacias, obras sociales de todo tipo, ¿no? De promoción, no solo asistenciales para asistir a socorrer en un momento angustioso, sino incluso de promoción humana, muchísimas obras, ¿no? Que creo que la Iglesia hace lo que puede dentro de sus posibilidades en este país. No la estamos publicando, publicitando, ni nada de eso, la hacemos en silencio como corresponde hacerlo. Usted sabe que hubo una declaración muy reciente de monseñor Gotardi diciendo que era incompatible el marxismo con el catolicismo, que ha causado mucha polémica. ¿Usted piensa lo mismo? Mire, en general, si uno va al fondo, a la filosofía marxista, evidentemente no es rechina, ¿no? Una filosofía atea, ¿cómo va a compaginar nuestro teísmo cristiano con el ateísmo? No, pues el agua y el aceite, ¿no? Pero como dice Juan XXIII en una de sus famosas encíclicas, una cosa son las ideologías cuando se formulan y quedan estampadas para siempre, y otra cosa el proceso evolutivo de esas mismas ideologías en la realidad y en la práctica. Dicho así, marxismo puro evidentemente es incompatible con, pero que haya aspectos aceptables, no lo dudo. ¿Cómo se condice eso con la declaración de la Iglesia uruguaya en 1971 diciendo que no se oponía a ninguna de las propuestas electorales que había en nuestro país? No, es distinto, es otra cosa, ¿no? Eso fue cuando se formó el Frente Amplio, cuando se formó el Frente, que era una asociación electoral en aquel momento. Tiene también un aspecto de un movimiento, pero en aquel momento, cuando comenzó, era una asociación, o como sea el término exacto, pues, una coalición electoral, ¿no? Y evidentemente una coalición electoral de ese tipo, donde estaban comunistas, socialistas, grupos distintos de los partidos tradicionales que se habían segregado, y la democracia cristiana, ¿no? Era un conglomerado bastante heterogéneo. Y frente a eso, y además daba la ley de lemas, que no se sabe, al final de cuentas se vota el lema y después no se sabe el voto dónde va a parar, ¿no? La cosa era muy ambigua, ¿y qué íbamos a hacer? Y bueno, que cada uno, de acuerdo con sus criterios y con los sanos principios de la doctrina social de la Iglesia, que se rija. Eso fue lo que resolvimos, nada más. Ni condenamos ni aplaudimos, ¿no? Simplemente dijimos, bueno, cada uno reflexione en sus respectivas comunidades y vea cuál es la mejor opción que le dicta su conciencia. Usted sabe que en 1972, en plena guerra interna aquí en Uruguay, desde muchos lugares se pedía un alto el fuego. Yo incluso recuerdo un discurso suyo que también pedía por esa pacificación. Le pediría que ahondara un poco ese concepto cuando estaba, usted sabe, enfrentándose en la calle la guerrilla con el ejército. Bueno, eso por supuesto. Cuando se llega a esos extremos, entonces hay que le pegan un grito de pare, ¿no? No va a parar. No, los problemas de la sociedad no se resuelven a tiros, no se resuelven por consenso, por lo menos dentro de los cauces normales de un país democrático. Eso es lo que aspirábamos, lo que decíamos, ¿no? Si tenemos toda una historia, una larga historia, gloriosa historia del Uruguay, de haber ido afinando esa participación del pueblo, todas las luchas del siglo pasado, recuerde todas las revoluciones que hubo, violencias de todo tipo que hubo en aquel tiempo, precisamente para poder organizar un país de modo que las instituciones sean las que encaucen y conduzcan la vida nacional. Bueno, cuando viene y se rompe todo eso de golpe, bueno, eso no puede ser. Usted sabe que se llevaron adelante. Y después viene esta espiral de violencia, uno mata y el otro mata más, y no terminamos más y van a matar todos. Va a quedar como aquello del gato que terminan las dos colitas, ¿no? ¿Sabes? Dos gatos que se pelearon y terminaron las colitas. Usted sabe, monseñor, que por esa época se entablaron negociaciones que luego fueron truncas. ¿Fue la Iglesia invitada a participar de las mismas?
No me acuerdo a qué se refiere, no sé a qué se refiere. Negociaciones entre la guerrilla y el ejército para ponerle un alto al fuego a esa masacre que vivía el país. No recuerdo eso así, no. Hubo algún intento personal de personas determinadas para ver si podían, pero no, que así convocaban una mesa para deliberar sobre el asunto, no recuerdo. Esa consigna que hay por allí por la calle que dice juicio y castigo a los culpables en referencia a los militares, ¿cuál es su reflexión? Bueno, eso si lo dice la calle será cosa de la calle, ¿no? Yo entiendo que la verdad conviene aclarar la verdad, que se conozca, ¿no? Ahora eso del castigo y demás, bueno, si ha habido una amnistía general para todos, creo que correspondería, pero que se conozca la verdad, eso sí, creo que está bien, ¿no? Es un clamor, la gente que ha sufrido injustamente, bueno, que se diga, bueno, ¿no? Y han sido enchastrados muchos, bueno, que sepan que no merecían eso. Se aclaren las cosas, está bien, creo que es lo que corresponde. La justicia, el país tiene que hacer justicia, ¿no? Y conocer la verdad es la primera exigencia de la justicia. Los niños que todavía están desaparecidos. Que se conozca la verdad, qué pasó. Charló con nosotros quien fuera arzobispo de Montevideo desde el año 76 a 1985, Monseñor Carlos Partelli.